Ageo capítulo 1, versículo 1 también. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. Entonces vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahvé su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Yahvé su Dios, y temió el pueblo delante de Yahvé. Entonces Ageo, enviado de Yahvé, habló por mandato de Yahvé al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahvé. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Habría que leer también el capítulo 2, por ser un complemento claro y por ser un énfasis del mensaje que Ageo nos ha dejado ya en este primer capítulo. Es importante que antes de que entremos a analizar el mensaje de Dios a través de este profeta, que nos pongamos en el contexto de la época en que estamos. A lo largo de esta serie que hemos visto de profetas, hemos visto cómo Dios anunciaba constantemente males o exhortaba a naciones. En primer lugar, a la nación de Israel, del norte. Después hemos visto cómo lo hacía también con la del sur, Judá. Y después lo hemos visto también como lo hacía en el caso de Jonás a Nínive. Y siempre es o hacéis esto o actuáis de esta manera, o os convertís, o entonces yo haré. Y hemos visto cómo al final la justicia, la ira de Dios venía sobre la nación de Judá, y al final eran todos tomados en deportación, en exilio, fuera de su tierra. Después hemos visto cómo Daniel, por ejemplo, profetizaba al pueblo ya estando en el exilio. No era lo que iba a venir, sino que estando ya en Babilonia se les anunciaba lo que iba a ocurrir de su vuelta. Así que les está anunciando, ya lo hacía Daniel, de que podremos volver a la tierra prometida una vez más, como Jeremías había anunciado de los 70 años. Esto es lo que hemos visto hasta ahora.
Pero lo que nos encontramos en estos últimos profetas que tenemos con nosotros es ya la vuelta. Es decir, han dejado el exilio y ahora los encontramos ya en la tierra prometida. Es muy importante que cuando leáis a Ageo lo podáis leer en el contexto de Esdras y de Nehemías, porque los libros históricos del pasado, Esdras y Nehemías, nos muestran todo el horizonte de lo que está ocurriendo o de lo que está pasando con Ageo. Es una parte como un complemento. Tanto es así que los personajes que aquí se están citando, como Zorobabel o como Josué, ya están en el libro de Esdras, y que el mismo Esdras también está citando a Ageo. Así que nos da un complemento de cómo los profetas y los historiadores, los reformadores, estaban todos trabajando juntos como el mismo plan de Dios. Y por supuesto poder leerlo también a la misma vez que Zacarías o Malaquías, que son los profetas de esa época. No podemos leer los pasajes fuera del lugar donde fueron predicados. Claro está, como nos dice en el Nuevo Testamento, las cosas del pasado se dijeron también para nosotros, pero no lo podemos leer sin comprender o situarnos en el tiempo en que se estaba viviendo. Podemos hacer una especie de cronología rápida. Allá por el año 550 vino la invasión sobre Judá, se cumplieron las profecías y tuvieron que pasar como 70 años, tal como nos dice Jeremías, fuera, pero después pueden volver. Es decir, en ese año vuelven a la tierra prometida, Ciro les abre las puertas y las posibilidades, Esdras, Nehemías nos empiezan a describir qué es lo que está ocurriendo y cómo se está desarrollando, y lo primero que hacen es levantar la casa de Dios. Así que el templo otra vez se inicia, estaba en ruinas, totalmente destruido. Claro está, el templo no va a ser lo mismo que fue, así que va a llevarse varios años, pero cuando leemos en Esdras surgen los problemas, porque Samaria y otras naciones, otras culturas presionan, crean miedo, amenazas, escriben cartas, y al final el templo se queda a medio construir. Y así pasan varios años. La gente ha vuelto a sus campos, a sus negocios, a sus casas. Aquí nos dice casas artesonadas, casas completas. Como vamos a levantar nuestro hogar, puesto que esta tarea de levantar el templo a la vuelta, pues no es tan fácil. Es aquí, en este instante, que aparece Ageo. Y trae una palabra de Dios y les dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué habéis detenido? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y entonces sus 4 mensajes, porque lo que tenemos aquí son 4 mensajes concretos, todos ellos tienen la idea de animar al gobernador y al sacerdote, el sumo sacerdote, a iniciar otra vez la obra. Hay una reforma, hay una reconversión en la mente, en el corazón del pueblo, e inician la obra, y podemos ver cómo después, alrededor de unos 15 años después, el templo por fin se construye. Algo iba a aparecer otra vez cuando tuvieron que levantarse los muros, etcétera, siempre la oposición alrededor. Pero fijaros bien, y este es el tema que nosotros tenemos, fijaros bien, como en un tiempo de relax espiritual, de dejadez, viene el profeta, trae una palabra de parte de Dios y todo otra vez cambia para bien en el pueblo que se está levantando. Así que cuando vosotros podáis ver estos mensajes, verlos en el lugar concreto de la construcción que nos describe Esdras en particular. Si miráis en el capítulo 1 que hemos leído, versículo 1 en adelante, nos dice la fecha en el momento donde se trae el mensaje. En el capítulo 2, otra vez, nos dice, versículo 1, en el mes 7º, a los 21 días del mes, y aquí nos vuelve a traer otro mensaje. A los 24 días del mes 9, versículo 10, pues vuelve otra vez a traer un mensaje.
Y en otra ocasión, en el versículo 20, vino por segunda vez la palabra de Yahvé a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, en el mismo día, 2 mensajes concretos, igual que ahora, un mensaje por la mañana y otro mensaje por la tarde. Y esta es la palabra de Dios. Y podréis ver esos mensajes concretos en un periodo no más de 4 meses, como es el énfasis constante a mover al pueblo y a los líderes a construir. Aquí es donde nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que nos puede enseñar o qué es lo que nos está enseñando Ageo con estos mensajes y con este en particular, que es el inicio del capítulo 1, a nosotros hoy, en nuestras circunstancias? Bueno, pues aún creo que más preciso, como iglesia y como pueblo de Dios, tiene un mensaje muy concreto para todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Porque si incluso cuando todavía la amenaza de Dios no había llegado y había una exhortación a volver, a arrepentiros, convertíos para que no ocurra este desastre que estaba anunciándose, y ocurrió, ahora a nosotros que ya tenemos la gran bendición de poder ser pueblo y de poder construir, edificar, las palabras de Ageo tienen mucho que enseñarnos a nosotros también. Así que vamos al tema. Vamos a buscar las aplicaciones o implicaciones en el análisis que podamos hacer. Lo primero que descubrimos de la palabra profética que trae Ageo es el énfasis en la meditación. Fijaros bien en el capítulo 1, versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. O el versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. O seguís un poquito más adelante en el capítulo 2, versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24, etc. Meditad, 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 meditad en vuestro corazón sobre vuestros caminos. Ellos ya saben lo que es la voluntad de Dios. Ciro les ha dado el permiso, la libertad para poder ir a su tierra y levantar el templo. Y saben que eso es lo que Dios quiere. Claro, han venido dificultades y problemas, pero lo que necesitan no es únicamente que se les diga lo que tienen que hacer, sino que piensen seriamente en su corazón de la información que ya tienen y que ya saben. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el pueblo que ha vuelto del exilio a la tierra? Bueno, disfrutar de sus casas artesonadas, como nos dice aquí. El poder levantar su hogar, no simplemente que pudiera levantar grandes casas, porque en esa época, en ese momento y circunstancias, no nos podemos imaginar casas artesonadas como palacios. Lo que nos está hablando es que el énfasis del pueblo, el pueblo de Dios que ha recibido la bendición, era su hogar, era su posesión, eran sus asuntos. Quizá la pérdida del celo por levantar el templo, o quizá también por la oposición, las persecuciones que estaban sufriendo, experimentando la tensión, les hace pensar, bueno, vamos a aparcar, vamos a dejar a un lado todo este asunto y vamos a centrarnos, vamos a descansar, vamos a esperar a ver lo que nos dice el Señor, pues levantando nuestras casas, haciendo nuestros cultivos, preparando nuestra tierra, etc. ¿Qué hay de malo? Uno podría pensar en ellos mismos y podemos pensar en nosotros mismos en qué hay de malo en dedicarse a los asuntos que son dignos y que son adecuados. Dedicarse a los asuntos de hogar, a los asuntos de la familia, del trabajo, de los negocios y de la familia. ¿Qué pasa porque yo me pueda dedicar a mis asuntos si no estoy perjudicando a nadie? Uno podría ver, hombre, si las cosas hubieran sido fáciles, si lo pudiéramos hacer con sencillez, con toda libertad, sin oposición, no habría problema, pero ya que
podemos encontrarnos esta oposición, pues nos vamos a centrar en lo nuestro. Y el celo, fijaros bien, el celo solamente en unos pocos años ha disminuido, se ha enfriado, se ha empezado a disipar. Sí, podremos imaginar que haciendo grandes esfuerzos podrían mantener a sus familias, ganado, cultivos, etcétera, y así poder tener una vida digna. ¿Quién de nosotros no desea tener una vida digna? ¿Quién no quiere alcanzar un buen nivel en la sociedad que le ha tocado vivir? No hay ningún problema, podremos decir, incluso las Escrituras nos pueden animar a esto. El problema que se está presentando aquí, de lo cual tienen que meditar es, ¿no os habéis dado cuenta que mientras vosotros estáis con vuestras casas y vuestros negocios, familia, hogar, la casa de Dios ha sido abandonado? El templo, dice, abandonado, puesto en segundo lugar. El templo que ha venido con toda la intención, Zorobabel como gobernador y los demás como Esdras, etc. El templo es el centro, es el núcleo, es lo que representa la gloria y la majestad de Dios. El poder dar identidad al pueblo de Israel no está en tener cultivos, tener estabilidad, tener vida social honorable, etc. La identidad del pueblo de Dios que ha vuelto a Jerusalén estaba en el templo, donde se tendría que mostrar y ver que el Dios verdadero estaba morando en medio de ellos, era el templo. Lo que Dios ha elegido para manifestar su gloria era el templo. Y el lugar donde nosotros tendríamos que rendirle gloria a Dios es a la luz o a las puertas del templo. Cuando nosotros teníamos que levantar nuestras oraciones es delante del templo, donde estaba la magnitud y la grandeza de nuestro Dios. Pero lo hemos abandonado, lo hemos dejado a un lado. La oposición, los enemigos han podido con nosotros. Qué fácil es cambiar el orden de las prioridades. Le ocurría al pueblo de Israel y nos ocurre a nosotros. Claro que sí. ¿Quién de vosotros que sea creyente no me va a decir a mí en esta tarde, sí, lo que nosotros queremos es la gloria de Dios y queremos que nuestras vidas estén centradas en la grandeza de Dios? Pero, claro, también está dedicar mi casa y implicarme en mi trabajo y en mis asuntos personales, levantar mi casa en lugar de poner en primer lugar la casa de Dios. Olvidamos los principios que nos dice la Escritura, el Señor Jesucristo en los Evangelios, primeramente el reino de Dios y luego las demás cosas ya podrán ser añadidas. No os afanéis vosotros por el día de mañana, sino confiar en aquel que tiene todo el poder. Pero nosotros, sin darnos cuenta, torcemos las cosas y cambiamos el orden. Así que decimos, mi mayor esfuerzo, mi mayor tiempo de dedicación, mi ejercicio de capacidades y dones está en levantar mi casa. ¿Cómo no voy a honrar y cuidar a mi mujer o a mi marido o a mis hijos o a mis padres? ¿Cómo no voy a trabajar la tierra? ¿Cómo no voy a mantener los negocios? Merecemos, necesitamos, debemos de cuidar de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro hogar, crear estabilidad, mejorar la sociedad, tener un mejor nivel de vida, dar ejemplo de estabilidad a los que están a nuestros alrededores. Pero lo que estaba ocurriendo es que lo principal había quedado en segundo lugar y habría que volver, hay que restaurar el orden de las cosas. Primero Dios, primero el templo y luego todo lo demás y podréis ver, nos dice, cómo vendrán las bendiciones. Es muy fácil relajarse y es muy fácil relajarse en los asuntos espirituales como le estaba ocurriendo al pueblo de Israel en ese momento.
es muy fácil enfatizar los deberes personales, familiares, de negocios, del hogar y disminuir los deberes que tienen que ver para con Dios. Porque en apariencia, si uno labra la tierra, piensa que va a tener fruto que llevar a su casa y que cuando el granero está vacío puede traer más grano para dar más seguridad. Puede pensar que ejercer afecto en la familia y el cuidado de los hijos, podemos ver cómo la familia se va a mantener y se va a cuidar. Entonces nos imaginamos que el trabajo va a producir fruto. Pero el trabajo en las cosas del Señor no produce tanto fruto, ¿no es verdad? Tener que estar trabajando por este templo, que al final es la piedra, y que vemos que nos escriben cartas con amenazas, que nos crean problemas, que nos intentan detener. No hay tanto fruto. Salir a la calle a evangelizar no da fruto. Y dedicar tiempo a la oración cuando vemos que no hay respuestas a la oración no da fruto. Y tener que venir a reuniones y actividades y al compromiso de la iglesia no da el fruto que nosotros estábamos buscando. Porque en lugar de estar trabajando en esta dura piedra de levantar el templo de Dios donde está su gloria, no voy a empezar a dedicarme a levantar mis tabiques y a establecer mis negocios y a pensar en mi jubilación? Y entonces cambiamos el orden de las prioridades. No la estamos olvidando, simplemente lo estamos cambiando. Así que nuestro mayor esfuerzo y donde alcanzamos mayor cansancio físico es en lo nuestro. Y donde más relax de compromiso nos encontramos en la obra del Señor. Pero el profeta Ageo sigue diciendo de parte de Dios: meditad en vuestro corazón. Meditad no solamente en que estáis dedicando más tiempo, esfuerzo emocional, intelectual, físico a vuestros hogares en lugar del lugar donde mora la gloria de Dios. Meditar en estas cosas y por qué ocurre. Pero no solamente esto, sino que Ageo le está diciendo: y meditad en el resultado. Porque fijaros lo que nos dice en el versículo 6, por ejemplo. Sembráis mucho, ¿verdad? Y recogéis poco. ¿Por qué? Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y trabajáis el jornal para como que tuvierais un bolsillo roto y perdierais todo lo ganado. En otras palabras, le dice a Ageo al pueblo de Israel: no estáis satisfechos, ¿verdad? Miraros y pensar a que no hay satisfacción. El problema es, teníais la prioridad de levantar la gloria de Dios en esta tierra que ha sido abandonada, dejar en segundo lugar como menos prioritario otras cosas que puedan ser personales, y así podríais alcanzar la bendición, pero habéis cambiado el orden y entonces os habéis encontrado que no estáis satisfechos, que no encontráis o alcanzáis la bendición, como nos dice en el versículo 9, 10 y 11. No era que las cosas fueran terriblemente mal, sino que les podía ir mejor y que podían encontrar contentamiento, pero no encontraban contentamiento, no encontraban satisfacción, no descansaban. Uno podía pensar: vale, voy a tener mi hogar y allí voy a poder relajarme de ese tiempo pasado tan duro que fue en Babilonia. Voy a mantener mi grano en mis graneros, voy a tener abundancia en casa y entonces podré relajarme. Voy a ver si consigo la jubilación, voy a ver si consigo una buena fuente de estabilidad, una buena cuenta en el banco y entonces seguramente que entonces voy a ser feliz. Pero lo que está diciendo Ageo es: no hay satisfacción, no encontráis. Os vestís y no os calentáis. Coméis y no estáis satisfechos. Os bebéis y no os saciáis. ¿No será esto que lo produce el cambio de orden de la responsabilidad? Lo mismo que le estaba ocurriendo a ellos, nos estaba ocurriendo a nosotros. No pudiera ser
que no encontramos el contentamiento espiritual, la satisfacción, el reposo que nos dice la Escritura en nuestro Dios, buscando el reposo de las cosas del mundo, y por tanto ese reposo que buscamos fuera no nos satisface, no nos llena, que podemos estar ganando mucho y perdiéndolo todo, que podemos tener nuestras casas y no calentarnos humanamente. No puede ser que el resultado de no buscar la prioridad de darle la gloria a Dios y levantar el honor de su nombre, establecer su obra, la gran comisión que hemos recibido como creyentes, que debería de ser nuestra prioridad, buscar el reino de Dios para que las demás cosas vinieran, no ocurre porque hemos perdido el orden. Tendremos que seguir proclamando y predicando el mismo mensaje de Ageo. Poner en primer lugar lo que es en primer lugar. Poner en vuestras vidas, en primer lugar, el honor del Señor. Poner en primera línea vuestra batalla por extender el reino del Señor. Y ciertamente después podrán venir las demás bendiciones. Con más o con menos podréis tener satisfacción en vuestras propias vidas, en vuestras propias circunstancias. En siguiente lugar, dice el resultado. Y oyó, versículo 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahvé, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Yahvé, su Dios, y temió el pueblo delante de Yahvé. Esta es la razón por la cual se predica la palabra al pueblo de Israel, y esta es la razón por la cual predicamos la palabra, para que sean movidas las personas. Meditad en vuestro corazón, hacer un análisis de vuestro estado espiritual, ver por qué están ocurriendo las cosas como ocurren, mirar si no podrían ir mejor en vuestras vidas. Y entonces lo que ocurre sí es que los líderes, y con los líderes todo el pueblo, reaccionan. Y se dan cuenta que la palabra de Dios que estaban recibiendo a través del profeta Ageo no es una palabra ligera, sino que es la misma palabra de Dios que está moviendo sus corazones a lo mismo que le está pidiendo: meditad en vuestro corazón sobre estas cosas. ¿Por qué no hace el mismo efecto en nuestras vidas? ¿Por qué no ocurre algo parecido? ¿Por qué no somos movidos a poner en orden las cosas de la situación en nuestras propias vidas personales? Fijar a vuestro alrededor, hay tanto que hacer. Pongamos nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor implicación en la gloria del Señor, para que podamos ver que nuestras vidas quedan satisfechas en Él y que reposamos y descansamos en Él principalmente. Que venga buscar, que venga a vosotros este temor del Señor. Pero fijaros también el versículo 14. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y despertó Yahvé el espíritu de ellos. Empezaron a darse cuenta que la palabra de Dios que estaban escuchando era seria, que era firme, era palabra de Dios, y entonces lo que ocurre ante ese temor que tiene el pueblo de Israel ante el mensaje de Ageo es que el Señor les bendice despertando el espíritu. No simplemente es que dijeron: oye, pues es verdad, Ageo tiene razón, no estamos haciendo las cosas bien. Habrá que pensar un poquito más en todos estos asuntos. No simplemente dijeron: no hay nada que discutir, el análisis ha sido muy adecuado, la palabra ha sido muy fiel, qué buen mensaje, Ageo, te damos una palmada en la espalda, vete a casa a descansar, has hecho bien tu trabajo, que también nosotros nos vamos a ir a descansar. No es esto lo que ocurre.
Lo que está ocurriendo es que se les produce a ellos tal temor al saber que la palabra de Dios ha sido revelada y que se les ha manifestado el problema y el asunto que está ocurriendo, que lo que Dios hace entonces es despertar, nos dice el espíritu de ellos, y de poder ver y poder empezar. Vamos a la tarea, vamos al asunto. Así que quiero imaginar, como nos señala de manera específica esa fecha, que enseguida el pueblo de Israel se puso a organizarse para volver otra vez a los muros del templo y poder levantarlo. ¿No sería esto lo deseable que pudiéramos alcanzar cuando la palabra del Señor viene con claridad a nuestros corazones? Hemos meditado, hemos descubierto que esto es así, es verdad todo este análisis, tememos, honramos, respetamos la palabra de Dios, pongámonos a la tarea. Vamos a trabajar, vamos a cambiar las prioridades para nosotros. Poner el deseo del Señor en nuestro corazón. Pero quiero que pasemos un poquito más adelante, no lo hemos leído, pero pasamos ahora a nuestro mensaje siguiente. En el mes séptimo, nos dice capítulo 2, versículo 1, a los 21 días del mes vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahvé, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Yahvé de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Cuando leéis en el libro de Esdras y de Nehemías, en Esdras en particular hay una especie de desánimo. Nos dice que había una alegría porque se había terminado el templo, pero que algunos de ellos lloraban. Lloraban porque, claro, miraban el templo y podían decir: es que esto no es lo mismo que había levantado Salomón. No tiene comparación. Qué pena. El templo de Salomón era mucho más grande y mucho más poderoso, mucho más ostentoso. El nuestro es más humilde, más pequeño. Qué pena, qué grandes tiempos, qué gran edificio fue aquel y qué pequeño es el nuestro. Nos pasa un tanto también a nosotros. Oh, qué grandes tiempos del avivamiento y de la reforma. Y las multitudes que se convertían. Y miramos a Pentecostés en Jerusalén, 3.000 personas, qué bonito ver 3.000 personas convertidas. 5.000 personas que fueron convertidas en aquel lugar de todas las naciones. Y cómo se extendían, cómo alcanzaron las diferentes ciudades, cómo se convertían en Corinto y cómo se convertían en Antioquía. Admirable, cómo cambiaba el mundo. Y llegaban a ciertos lugares y había como avivamientos extensos y podemos ver las grandes reformas que ocurrían en los tiempos de Inglaterra con los grandes personajes, tiempos maravillosos. En cambio ahora, iglesia pequeña, nos esforzamos, apenas alcanzamos a ser influencers en el mundo a nuestro alrededor. Unos cuantos que se convierten aquí, otros cuantos allá, etcétera. No hay comparación. No hay comparación con esos personajes que se escuchan en internet, que tienen iglesias de 10.000 miembros y que le dan al me gusta del internet por miles. No hay comparación a la obra que estamos haciendo aquí.
Así que hay una especie de desánimo en ellos y pudiera ser una especie de desánimo en nosotros. Claro está, es el peligro de comparar una cosa con la otra. El peligro de hacer un análisis lo que fue y lo que es, lo que se perdió y lo que no se puede ganar. Y quizá esa comparación es una excusa para volver otra vez a perder el celo y la pasión. Si el Señor viniera a hacer un gran avivamiento y despertar, vamos a sentarnos todos cómodamente en nuestros sillones de casa a esperar que el Señor haga un avivamiento. Cuán bueno sería que la gente y las multitudes se convirtieran y tuviéramos una iglesia muy grande. Vamos a hacer una campaña, que venga alguien y le pagamos para que lo haga por nosotros. Sí, estamos haciendo como... lo comparamos, nos da pena y tristeza y decimos, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Entonces viene el segundo mensaje de Ageo. Y Ageo le dice, ¿quién de vosotros recuerda? Seguramente algunos de vosotros, ¿verdad? Y estarían algunos presentes de cuando se levantaba el templo en el tiempo de Esdras. Sí, claro que os acordáis de esto, pero es que tenéis que hacer un análisis más completo de la situación. El templo no es nada. El templo no es nada. Lo importante es la gloria de Dios que mora en el templo. Lo que estáis buscando aquí no es hacer un gran edificio, sino hacer el edificio donde la gloria de Dios pueda estar y donde vosotros podáis darle a Él toda la gloria. No debemos de buscar un gran edificio, una gran estructura, una gran iglesia en medio de nosotros, sino un lugar donde se pueda ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a ver con toda claridad en un templo como el de Salomón o en un templo más pequeño como el de Zorobabel. Lo importante es que la gloria de Dios esté en ese lugar y debemos de trabajar para que esto sea así. Pero no solamente esto, dice también, y veréis aún mayor gloria. Porque la mayor gloria que va a venir, le dice a Ageo, al pueblo de Israel, no está en que levantéis más muros o más niveles en este inmenso edificio que queréis construir o que podéis imaginar. Lo que tenemos que buscar es la gloria de Dios que esté dentro y aún mayores cosas podréis ver. Y nosotros, en nuestro tiempo, podremos ver grandes cosas. Podemos ver que el Señor pueda manifestar su gloria. Podemos esperar aún mayores cosas si ponemos nuestra prioridad en orden. Y entonces nos dice más adelante, es aquí, en este lugar, hacer esto, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Es cierto que hay diferentes maneras de interpretar este versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Pero el contexto claro que nos está mostrando de que Él vendrá, porque así dice Yahvé de los ejércitos, versículo 6, de aquí a poco yo haré temblar la tierra. Mi espíritu, versículo 5, estará en medio de vosotros y vendrá el deseado. Lo que tendremos que pensar es, ¿quién es este deseado? ¿Y quién es este deseado de todas las naciones? La gloria y la paz que va a venir, versículo 8, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la gloria, Él es la majestad. Abrir terreno, dejar que Él venga, que Él sea anunciado. La gran victoria de la obra evangelística no es que nosotros convenzamos a nadie, sino simplemente seamos fieles, damos el nombre del Señor Jesús y Él hará. Dejar que Él haga las cosas. No tenemos que ir e intentar convencer a nadie por algún método sobrenatural de nosotros mismos, por algún esfuerzo artificial de nosotros mismos. Simplemente dejemos que Él venga y que Él convenza. Anunciemos el Evangelio, levantemos nuestro templo, dejemos que Él venga, Dios con toda su gloria y majestad, el Espíritu del Señor en medio de nosotros, el deseado de las naciones, y Él hará todo lo que tenga que hacer. Él edificará su casa. Él mostrará su gloria y podremos ver entonces grandes cosas.
este mensaje que Ageo está trayendo, o estos mensajes que Ageo estaba trayendo al pueblo de Israel después de volver a la tierra, que parece que se están durmiendo y le está diciendo: despertad, despertad, meditad en vuestro corazón, analizar esta situación, ver que el resultado de lo que estáis haciendo no os va a traer bendiciones, y que ellos aceptaron la palabra y temieron y cambiaron, y vino el Espíritu y les despertó su espíritu y pusieron a trabajar y pudieron ver que el Señor estaba con ellos. Dejad todo por mi causa, dejadlo todo por mi causa, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Tendréis 100 veces más. ¿No es esto una paradoja? Lo que nos está diciendo es, como decía aquí el gran misionero, no te esfuerces en retener lo que no puedes retener. Esfuérzate en tener aquello que no te pueden arrebatar. Trabaja para la gloria de Dios. Asegúrate que el Señor está de tu lado. Asegúrate que estás a su sombra, que tiene su fuerza, que tiene su espíritu, que su gloria nos llena. Y podréis ver que las demás cosas vendrán a su ritmo y a su forma para nuestro contentamiento o la satisfacción de nuestra alma. Pero si aparcas, si lo dejas a un lado, si te esfuerzas por las cosas del mundo, no te sorprenda que al final de tu vida no encuentres la satisfacción que estabas esperando. Él, y solamente Él, es nuestro reposo. Buscad primeramente el reino de Dios. Y no dice que os contentéis así. Lo que nos dice, pues, y todas las demás cosas serán añadidas a vuestra vida. Que así sea. Amén.